Mi nombre es Duetglodón de Hamterlez, Sinople, hoja grande, Serafín latón. Si se te da bien, a mí se me da fatal. La verdad no sé qué lo que hubiese pasado si llego a permanecer ahí dentro más tiempo, encima en compañía de estas horrendas bestias. Hola a todos, bienvenidos a otra masterclass de Telmo Arnedo, he recibido aquí pues para hablar de estas cosas y para ayudar a la gente que esté interesada en masterear, a ayudarles a introducirse en esta ciencia, en este arte, como es dirigir juegos de rol. Que conste que yo me especializo en la dirección de juegos de fantasía, pero muchos de esos consejos se pueden aplicar prácticamente a cualquier ambientación. Pregunté por el Discord del Patreon a ver en qué estaban interesados que hiciese este número, esta edición, este capítulo de la Masterclass, y recibí varias respuestas. Viendo que no había ninguna mayoritaria ni ninguna que pareciese situarse sobre las demás, he preferido ir en simple orden de aparición. Este capítulo está dedicado a cómo crear PNJs interesantes. En efecto, el tema de cómo crear un personaje es un tema que es fundamental, tanto para el jugador en realidad como para el máster, y yo creo que varios de los consejos que voy a dar ahora mismo también incluso se podrían aplicar para varios jugadores. A la hora de crear un PNJ también depende un poco el ambiente en el que queramos hacer. Como he dicho antes, yo me especializo en fantasía, sobre todo pues Tesoro y Gloria y demás, entonces muchos de los consejos que hay aquí están especializados en ese estilo de juego. Además yo prefiero siempre un estilo de juego un poco más sandbox, un poco más abierto. A la hora de crear un personaje, a la hora de crear un PNJ, hay veces incluso que te pueden salir PNJs fascinantes sin haberlos planeado por adelantado. Lo más importante es la presentación. Si simplemente les presentas a Willy el tendero y dices, muy bien, pues voy a comprar, saluda a Willy, tal, ya está. Evidentemente es una situación que no va a quedar grabada en la memoria de los personajes, es una situación puramente rutinaria. El primer paso para hacer un personaje no jugador, un personaje en general, memorable, es sin duda alguna la escena en la que lo vas a meter. En el número anterior estuvimos hablando un poco de cómo describir la escena, el escenario, mejor dicho, el lugar. Evidentemente, si presentas al personaje en una situación completamente común, los jugadores probablemente no se queden con él ni les parezca algo particularmente interesante, porque nada interesante está sucediendo a su alrededor. Si en cambio presentas a Wilbur el tendero mientras está siendo víctima de un ataque de trasgos, defendiéndose desesperadamente con un palo mientras echa hacia atrás a su hijo intentando defenderlo, ahí hemos creado una imagen bastante clara y hemos de hecho ya sentado un par de bases bastante importantes sobre el personaje. He vuelto, no sé qué ha pasado, que de repente la cámara justo además se ha quedado en un cliffhanger del copón, que mira, eso no sé por qué siempre me pasa cuando se va a cortar también en mis partidas por internet y todo. Siempre sucede en el momento más interesante. Estábamos hablando de Willy el tendero, de cómo lo estaban atacando un grupo de trasgos y en ese momento le vemos a él con un garrote en la mano, enfrentándose a los trasgos que se burlan de él, mientras con la mano izquierda intenta apartar a su hijo protegiéndolo. Estaba diciendo que esa escena, esa presentación, ya está diciendo dos cosas muy importantes sobre Willy el tendero. Por una parte, tenemos a un tipo que no es un héroe, es un tipo que no sabe pelear, es un tipo que, a pesar de todo, es valiente, porque se enfrenta con un palo a unos trasgos. No le queda más remedio, está en una situación desesperada. Además, indicamos también que es un tipo que tiene familia y que se preocupa por sus hijos en la presentación. Como vemos, está protegiendo a su hijo, intentando defenderlo del ataque de estos trasgos. A eso ya además viene implicadas una serie de asociaciones, una serie de ideas, que eso ya es una herramienta a trabajar un poco más delicada, ¿no? Los personajes normalmente ya lo asumirán como un buen tipo. Normalmente cualquier persona que se le vea que aparezca en escena protegiendo a un niño, ya automáticamente, debido a las leyes fantásticas de la narrativa, asumimos que es buena gente. Es muy interesante esto porque esta es una herramienta, no tenemos por qué hacer que sea buena gente, pero podemos utilizar esa expectativa que se ha creado sobre los jugadores más adelante para utilizarla en favor de la narrativa. Ya hemos dado esa imagen y sinceramente a mí me suele gustar que las imágenes y la presentación de los personajes sea tan transparente como pueda ser para que luego ellos no se lleven a malas ideas, por supuesto, a menos que tengas ahí otros planes y giros de guión malignos entre manos. Como hemos dicho, es una presentación interesante, es una presentación además que fuerza a los personajes a tomar una decisión. ¿Le ayudamos? ¿No le ayudamos? ¿Le pediremos luego una recompensa por haberle ayudado? Les hace hacerse preguntas: ¿quién es? ¿Qué nos dará? ¿Qué merece la pena? ¿Es su hijo? ¿No lo es? Como es una escena que, al presentar preguntas en las mentes de los jugadores, la hace interesante. Esa es la clave realmente de cualquier escena interesante, una escena en la que hay preguntas. Si los personajes lo abandonan, pues es un poco una pena haber echado ahí el PNJ, pero al fin y al cabo es su decisión, como siempre. Y seguramente en un futuro se acordarán de ese tendero que dejaron atrás. Incluso es posible que tú más adelante, pues si estás empeñado en que Willy el tendero sea un personaje en tu campaña, lo puedas hacer aparecer pues entre los heridos, ha conseguido escapar. Lo ideal en ese caso además es mostrar cómo las consecuencias de cómo las decisiones de los personajes han afectado al mundo. ¿Cómo? Pues la forma más sencilla y más dramática que se nos ocurre ahora mismo es que Willy el tendero esté solo.
les hará pensar a los personajes y les obligará a decir cosas sobre sus propios personajes. Pero como hemos visto, con darle una trama, un interés fijo, un interés claro e inmediato en ese momento, hemos improvisado ahí un personaje que ya pues es sencillo. Es interesante además cuando presentas al personaje y cuando aparezca el personaje, te da una descripción breve, concisa del mismo, ¿vale? Normalmente tú cuando miras a una persona y te piden más adelante que lo describas, no sueles intentar describir hasta su último pelo, ni encontrar una palabra exacta para toda la ropa que llevabas, ¿no? Dices 4 cosas que forman rápidamente una imagen y la gente en su propia mente ya rellena los huecos. Con los PNJs es lo mismo. Si das demasiada información a tus personajes, no se van a acordar de la media. Peor aún, es posible que distintos personajes se acuerden de puntos distintos de la descripción y por lo tanto al hablarlo del personaje utilicen lenguaje diferente y se cree confusión entre ellos y tarden unos momentos en ponerse de acuerdo en a ver quién era. Evidentemente lo terminarán haciendo, pero eso detiene un poco el ritmo, ¿no? Y entorpece un poco la narración y le rompe un poco esa sensación de que estamos compartiendo todos el mismo universo, ¿no? Porque lo que tú has visto y lo que yo he visto no era exactamente lo mismo porque me he fijado en esto y tal. Entonces, sé breve, sé conciso. Wilbur lleva un gorro de piel sobre la cabeza, un delantal manchado de grasa y tiene una nariz enorme y roja. Parece un payaso. Pero bueno, una nariz así inflada, ¿no? Como si hubiese recibido un puñetazo en las napias o algo por el estilo. Con eso ya tenemos más o menos una descripción, a grandes rasgos como viste, y un rasgo distintivo sobre el que centrar su atención. Si los personajes prestan más atención o, yo qué sé, el momento se invita a ello, uno puede empezar a regodearse un poco más en la descripción, pues por ejemplo, entran a salvar a Willy, lo salvan, tal cual. Mientras están hablando con él, pues ya empieza a decir sus pequeños ojos porcinos sobre unas cejas apenas perfiladas por unos cuantos pelos, se abren con sorpresa cuando observa cómo el caballero Serafín Latón, me encanta ese nombre, cómo el caballero Serafín Latón ha venido a rescatarle a él, un simple tendero. Cosas por el estilo, ¿no? Ya ahí pues podemos empezar a decir un poco más. Wilbur tiene estos ojillos, tiene manos como jamones, lo que sea. Ya podemos ir detallando. Pero realmente lo que nos interesa, sobre todo un rasgo normalmente facial, que al fin y al cabo es lo que nos centramos. Y si no es facial es porque hay algo más que llama la atención más que ese rostro, más que esa cara. Entonces eso, la descripción a ser posible redúcela a 3, ¿cómo se dicen? Tres frases, 3 hechos sobre el personaje. Wilbur lleva un gorro de piel, va con un delantal grasiento y tiene una enorme nariz muy enrojecida, como si hubiese recibido un puñetazo. Eso, por cierto, ya pues también le hace, esto es un poco truco también, al dar señales como de violencia física, le hace parecer un poco más una víctima y despierta la empatía, ¿no?, en los personajes y probablemente incline a otros a ayudarles más. Pero bueno, esas son técnicas ya sutiles. Otro tema importante y que suele ser interesante tratar es la forma de hablar del PNJ. Esto no es importante para todos. Al fin y al cabo hay muchos que no los quieres para hablar, que los quieres más bien por sus silencios, lo cual también es una forma de hablar, a su manera. Pero los quieres por sus silencios, o los quieres por sus actos, o lo quieres simplemente por la presencia que imponen, su imagen. Pero en personajes con los que los jugadores vayan a mantener conversación y que vayan a compartir mucho tiempo, es interesante intentar desarrollar alguna forma de hablar, añadirles una coletilla que usan a menudo, un acento, si se te da bien, a mí se me dan fatal los acentos, uno de mis grandes defectos como máster, me da mucha pena. Recuerdo en particular una partida jugada hace no mucho, bueno, una pequeña campaña de hecho, en la cual rescataron los personajes, rescataron a un gnomo, esto fue en Dungeons & Dragons, no fue en Tesoro y Gloria, rescataron a un gnomo y el gnomo en cuestión se llamaba Erky Timbers, ¿vale? Estaba metido en una jaula, ya pues es una escena interesante porque despierta la pregunta, ¿lo liberamos o no lo liberamos? Entonces el gnomo estaba ahí presente y tan pronto lo liberaron empezó a soltar una parrafada. Yo lo que hacía era hablar muy rápido con un tono ligeramente más agudo. Es fascinante que ustedes me hayan liberado. La verdad no sé qué lo que hubiese pasado si llego a permanecer ahí dentro más tiempo, encima en compañía de estas horrendas bestias, pero estoy tan emocionado de conocer a unos héroes auténticos como ustedes. Como podéis ver, se trata de un personaje que habla muy rápido, en un tono más agudo y que parece entusiasmado. No hace falta poner tanto esfuerzo en todos los personajes porque es una cosa que agota. Pero con Erky Timbers me venía bien porque además me gustan, me gusta interpretar esa clase de personajes, me gusta hacerlos así muy entusiastas y demás. Además, ayudan también a que los personajes... bueno, luego hablamos de eso. El caso es que este gnomo en cuestión, más adelante, durante la aventura, sucedió un acontecimiento un poco misterioso, se lo llevó uno de los jefazos de la ciudadela en la que estaban, tal, y ellos están convencidos de que lo habían cerrado, de que lo tenía metido en una jaula o algo semejante, y estaban ahí pensando, pues, ¿cómo lo sacamos? Pero no, les dijeron, no, va a venir a cenar, por supuesto. Muy bien. Van a la cena y de repente se encuentran con que efectivamente Erky Timbers está ahí sentado. Los jugadores, pues evidentemente, volviéndose algo raro en la situación,
Se acercaron a preguntarle dónde has estado, qué ha pasado, qué te han dicho, de qué has hablado con el tío este. Oh, pues simplemente charlando de algunas cosas. Me ha preguntado, pues por supuesto, por cómo he llegado a esta tierra tan extraña. Etcétera, etcétera, etcétera. La forma de hablar de Erky en esta segunda ocasión no ha sido la misma. El tono de voz ha sido muy parecido, pero su forma de hablar, las cosas que decía, etcétera, no era lo mismo. Los personajes evidentemente se dieron cuenta enseguida. Uno de ellos arrastró a Erky Timbers a su propia habitación y descubrió que era un doppelganger y estuvo a punto de morir y se lió pardísima. Dios, qué desastre montaron aquella. Pero bueno, lo importante es que uno de esos rasgos también entró en el juego, que es parte de lo que vamos a comentar ahora también. Les ayudó a distinguirlo, hubiesen distinguido ese personaje. No era simplemente una voz más con un nombre distinto, sino que era un personaje. Para ellos sabían cómo actuaba, sabían qué es lo que hacía. Y gracias a eso pudieron distinguir ese pequeño fallo. Les hizo, aún dudaron un momento, porque no lo habían conocido durante tanto tiempo, pero bueno, fue más que suficiente para resolver el pequeño misterio. Lo que estaba diciendo ahora es precisamente eso. Esta interpretación, estos rasgos, tuvieron un efecto dentro del juego, dentro de la historia, ¿no? Historia, juego, en juegos de rol debería ser lo mismo. Esto es importante. Todo lo que hagas en el juego, esto es parte de mi filosofía, debería tener un efecto, entre comillas, mecánico. Debe tener un efecto en el juego, ¿no? Yo puedo decir, nos encontráis con... mientras camináis a través de la montaña sentís una presencia ominosa, el agua es escasa, tal, no sé qué. Puedo decir todo eso y es verdad que genera un poco de ambiente. Pero los jugadores lo van a escuchar, procesarán la información, más o menos se montarán la imagen y ya está. Pero si yo les digo, precisamente mientras marcháis a través de esta montaña pesombrosos, os dais cuenta de que el fuego titila débilmente y la iluminación por las noches resulta más tenue. No solo eso, sino que vuestros sueños están poblados de pesadillas, reducidos en 2 puntos la recuperación. Hostia, esto les ha hablado en un lenguaje que ellos entienden y que les hace ver, hostias, que si me quedo aquí 2 puntos menos de recuperación. En mis partidas hay algunos personajes que esos 2 puntos menos de recuperación significan una muerte segura en pocos días. Esto les hace darse cuenta y les hace pensar, no quiero estar aquí. Pero los hace pensárselo a sus personajes, cosa que ya has descrito por el ambiente que has dado, pero al traducirlo a unas mecánicas, pues evidentemente también lo haces pensar a los jugadores. De manera la distancia entre ambos se difumina porque le has hablado en un lenguaje que los jugadores entienden, al igual que los personajes. El caso es que los personajes jugadores debería ser lo mismo, sus rasgos deberían afectar a lo que sucede en la partida y no tengas miedo incluso de darles algunas mecánicas especiales siempre que sean apropiadas al propio personaje. Que quieres hacer, yo que sé, un tipo pues que es valiente y que siempre va a estar ahí para ayudar a los jugadores, pues hazlo aparecer, o sea, considera en tu propia mente, no tienes por qué informarles a los jugadores de ello, de eso, de que una vez por partida, si los jugadores están apuros, este tío va a aparecer ahí, ¿no? Porque eso es lo que quieres hacer. Es lo que quieres que este personaje represente. Una cosa muy importante si quieres hacer un personaje interesante y que además a los personajes quieran y les guste, es hacer un personaje que sea leal a ellos, ¿vale? No lo hagas estúpido, no lo hagas débil, pero hazles un personaje que de verdad se preocupa y está siempre dispuesto a ayudarles. Esto es un tropo muy habitual en la ficción, en la narrativa. Es una cosa que se ve mucho y que sobre todo he visto mucho en las novelas de Julio Verne. El sirviente leal, que muy a menudo se convierte en el personaje más carismático. Como los perros son los personajes más carismáticos de nuestra historia compartida, ¿no? Y nos encantan. Pero es por eso, porque sabemos que podemos confiar en ellos. La gente, ante todo, más que ninguna otra cosa, busca confianza. Entonces tú si les das un personaje en el que pueden confiar, ellos lo agradecerán y le cogerán muchísimo cariño. Por ejemplo, mis jugadores con Erky Timbers tienen una relación un poco de amor-odio. No les cae del todo bien, porque les parece un pesado y está todo el rato hablando y hablando y hablando y no se calla, y de hecho los tíos ya me lo medio soportan, pero le han cogido mucho cariño. Por una parte porque es un personaje útil, no es un lastre. Eso también es importante, no intentes hacer un personaje simpático convirtiéndolo en un lastre. Erky Timbers no es un gran combatiente, es un tío que a veces pues puede ser un poco demasiado para los demás, pero tiene algo de magia, no es estúpido, sabe cuándo puede hacer algo, cuándo puede hacer no, e intenta siempre ayudar a los personajes porque le han caído en gracia, y el tío es un entusiasta y bastante ingenuo. Y le cae bien. Y los personajes no le han dado motivos para que odiarlos ni nada por el estilo. Se ha convertido para ellos en un personaje en el que saben que pueden confiar. Están rodeados en medio de una intriga, rodeados de un montón de dudas, de complicaciones. Y Erky Timbers es un tío que puede que no sea el tío más simpático del mundo, ni fuese el personaje que hubiesen elegido para guayarles las espaldas, pero saben que va a estar ahí. Evidentemente eso hace que le tengan cariño. Si quieres crear un personaje que tus jugadores que les gusta, hazles un personaje que, aunque ofrezca su opinión, no les obliga a actuar de una manera. Que esté ahí para ellos, pero que tampoco sea imbécil, que esté ahí porque quiere ayudarles. Si los otros se dedican a maltratarlo, no va a estar ahí. Hazles un personaje que les haga además sentirse a ellos como los protagonistas de la aventura, ¿no? Un tipo
que siempre está ahí para ayudarles, pero no para tomar él mismo la iniciativa, que proponga ideas, pero que no las decida. Eso es un clásico error entre masters nuevos, de crear un personaje para encauzar la historia y guiarla hacia un lugar. Eso hace que los personajes muchas veces se sientan coartados y que piensen que su libertad no es tan grande. Otro tema importante, los nombres. El nombre de un personaje siempre es algo importante, y más aún en una partida de rol que vas a compartir con tus amigos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a una serie de nombres, a unas ciertas sonoridades, y nombres que se alejen mucho de ellos son sencillamente más difíciles de recordar. También por eso a menudo pues acaban apareciendo diminutivos o motes o cualquier cosa. Erky Timbers es un nombre fácil de recordar. Erky Timbers, son 2 letras sin más. Duelodón de Sinople Grande. Bueno, Sinople Grande se puede recordar, pero Duelodón. ¿Quién se va a acordar de ese nombre, no? Al final llamarán Duo, Duedlo, Don, algo por el estilo, lo abreviarán de cualquier manera. Para personajes así grandilocuentes, grandes villanos, reyes, gente que vayan a tener que recordar, sí o sí, sí que puedes permitirte ser un poco más imaginativo, un poco más excesivo. Pero para la mayoría de los personajes los nombres sencillos son suficientes. Intenta que sean representativos del mundo, pero tampoco te comas mucho la cabeza. A veces simplemente repasa tu lista mental de nombres y ponles uno. Sobre todo si tienes que improvisarlo, claro está. Ponles uno que sea fácil de pronunciar, ¿vale? Uno que tenga un montón de tildes y cosas por el estilo y no está. Y si pones uno cuyo nombre sea difícil de pronunciar, asegúrate de darles también una forma de llamarlo que sea más sencilla para ellos, ¿no? Que si se encuentran con un elfo que les dice eso, ¿no? Mi nombre es Duedglodón de Hamteleth, pero aquí entre los humanos todo el mundo me llama Hoja Gris. Eso les ayudará a recordarlo. Otro truco, por cierto, que siempre me ha gustado mucho es intentar que el nombre y el apellido del personaje sí los tienen, casen, ¿no? Que empiecen con la misma letra. Eso también es bastante interesante. De hecho, en fantasía yo creo que estos nombres, estos términos, ¿no? De Sinople, Hoja Grande, no sé quién, asesino de tales, martillo trueno, todas estas cosas, me parece que son porque es fácil de recordar, porque son 2 palabras sencillas que han juntado. Y ya está. Inventarse palabras nuevas siempre es más complicado, a menos que seas un genio como Tolkien, que por algún motivo sus nombres pues se quedan. Bueno, también porque los hemos escuchado 1000 veces, pero aún así son nombres con una sonoridad y un algo, ¿no? Que son fáciles. Es maravilloso, fantástico. Si eres un buen creador de nombres, tienes ahí una ventaja perfecta. Esto se ha alargado un poco más de lo que esperaba. Sobre lo de la presentación voy a hablar de otra cosa, que es el personaje recurrente. A veces puedes presentar a un personaje que, aunque no aparezca en una escena interesante, si es recurrente, si aparece una y otra vez, los personajes van a acabar cogiendo el cariño. Lo importante es intentar ofrecer una versión nueva de ese personaje cada vez que los personajes interactúen con él. No mostrar siempre exactamente lo mismo. Hombre, excepto el running gag o la coletilla que tenga. Por ejemplo, con Willy, en vez de encontrarlo con un montón de trasgos, la primera vez que van a la tienda, se lo encuentran, ves que sale limpiándose las manos en el delantal, mancha de grasa y sonriendo. Te das cuenta de que tiene la nariz enorme roja, pues como si acabase de pimplarse una botella o algo semejante. El tío es muy amable, bla, bla, bla. Vuelven otra vez y después te vuelves a encontrar con Wilbur. Ves que esta vez parece estar regañando a su hijo, que mira al suelo como muy avergonzado. Sin perder un instante, se da la vuelta hacia vosotros y con una sonrisa os dice: hombre, otra vez vosotros por aquí, ¿qué queríais? La siguiente vez puede que se encuentre con Wilbur y que ya tenga un problema y pida ayuda a los personajes, o que simplemente quiera que le escuchen un rato. Puede que la siguiente vez lo interesante sea también sacarlo un poco del escenario en el que lo han encontrado. Pasan a la taberna y justo entran cuando Wilbur está saliendo. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Simplemente se lo cruzan. Esto también ayuda a darle una sensación más integral y de que es un personaje vivo y que se mueve y que tiene sus cosas y no solo permanece en un punto estático esperando a que los personajes vayan a él. Algo muy propio en los videojuegos, pero que en un juego de rol siempre debería intentar evitar, siempre que sea lo posible. Carl. Se llamaba Carl. Carl es un aliado que en una partida que tuve en solitario, era un pequeño, lo contrató y al principio pues era un templario. Le puso un nombre Carl porque era un nombre fácil y ya está. Y luego sobre esa base pues ya se fue construyendo. Era un sirviente leal. Era un tío que superó una serie de tiradas de moral que no tendría que haber superado. Y al final me cogí de hombros y dice: Carl está convencido de que eres una persona digna de seguir y está dispuesto a seguirte hasta el fin del mundo y está ahí para ti. Y a base de pequeñas interacciones con él, a base de pequeñas charlas, de preguntarle su opinión aquí y allá, se fue construyendo, ¿no? El personaje que crees con una presentación ahí impactante y el personaje recurrente se forman, se construyen de forma distinta, claro. Yendo al grano. Quiero crear un personaje interesante, no quiero convertir poco a poco a un personaje interesante, quiero crear uno. Presentación. Dales una escena interesante, una escena que levante preguntas. Acuérdate siempre, piensa en, 2-3 preguntas que pueda levantar la presencia de este personaje, que pueda levantar la escena. Es también una buena presentación cuando la entrada del personaje cambia la escena, como ya hablamos, en el escenario, porque le da importancia, porque le da agencia dramática, porque le da peso dramático. Después de eso, la descripción tiene que ser breve, tiene que ser concisa y tienes que marcar un rasgo distintivo. Puedes hacer más, pero idealmente dale uno. Dale uno para que toda la mesa lo tenga en mente, para que toda la mesa esté de acuerdo en ese rasgo. Y de esa manera compartan mejor esa narración, estén mejor
enganchados a esa narración compartida. La forma de hablar, si se te da bien actuar, si se te da bien poner acentos, si se te da bien poner coletillas, o simplemente crear alguna forma interesante de hablar. Yo qué sé, este dice muchas palabrotas, este no, este siempre es muy correcto, este es muy callado, tal. Y la forma de comunicarse con los personajes, de hecho, sería una respuesta mejor, más amplia. Cómo se comunica con los personajes y si hay alguna diferencia respecto al resto del mundo. Y por último, nombres sencillos. No tienes por qué crear nombres particularmente complicados. Los nombres sencillos funcionan, ya está. No, si quieres luego darle un nombre más completo, o sea, lo presentas como Carl. Más adelante resulta que dije, era un nombre un poco simple, ¿no? Y estoy pensando que una trama para el Supergorda. Pues en realidad su nombre es Carlyle de la Rosa Cruzada. Y ya está, pero bueno, la gente le seguirá llamando Carl. Si quieres que los personajes le cojan cariño a un personaje como su compañero de aventuras, hazlo siempre con el siervo leal. O sea, a mí me parece que esa es la mejor opción. Si quieres de verdad que sea un compañero de aventura suyo al que le cojan cariño y que busquen su ayuda y su apoyo. Es de lo mejor, porque los personajes viven en un mundo muy peligroso y están necesitados de amigos. Y sentir que hay alguien que les ayuda, aunque no siempre confían con él, y que de verdad pueden confiar en él, eso marca una diferencia abismal. Lo he visto una y otra vez en mis partidas. Creo que la primera vez que me di realmente cuenta de ello fue con Olevar. En otra ocasión hablaríamos de villanos, porque es una construcción y es un proceso completamente distinto a lo que sería crear un PNJ. Luego podríamos hablar también de las herramientas, ¿no? A utilizar con estos PNJs, incluso las herramientas a utilizar con el siervo leal. Evidentemente ya estáis todos pensando en una de ellas, que es la más evidente, muy dramática, pero de la que recomendaría no abusar y que de hecho guardársela para más adelante, para un momento que sea realmente devastador. Sí, ya sabéis de lo que hablo. Y básicamente eso sería el vídeo. La presentación tiene que ser interesante. Pon preguntas sobre el personaje y sobre su entorno. Una descripción breve, concisa y dale un rasgo distintivo. La forma de hablar, la forma de comunicarse, si puedes hacerlo, que sea importante. Un nombre sencillo. Y bueno, luego en realidad habría que hablar también de su motivación, habría que hablar de su interés en su relación con los personajes. El PNJ debería estar motivado por algo para relacionarse con los PNJs o con los personajes, o los personajes motivados por algo para relacionarse con el PNJ. Pero eso es un poco más largo y de hecho ya son ganchos. Eso entraría más dentro de la categoría de ganchos de aventura, planear aventuras, etc. Y lo dejaremos para otro vídeo, que este ya está siendo mucho más largo de lo que me esperaba. Bueno, nos vemos, gente. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya sido de utilidad, al menos esta breve presentación. Podría pasarme horas hablando de este tema, pero creo que con esto es suficiente. Hablaremos más adelante también de villanos. Algún día me gustaría quizá profundizar un poco más en las ideas aquí propuestas, pero es todo por hoy. Nos vemos pronto. Hasta luego.